Sí, buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a todos los que nos puedan ver a través de Internet y esos espíritus que vienen para reconocer la información que aquí se da y aprender y ayudarse a evolucionar. Y los maestros, que en este caso en particular, porque yo pensaba que la clase era la semana que viene, pero busqué de aquellos temas que yo he elaborado anteriormente y este me gusta mucho porque esa relación de esa chispa divina, ok, de esa chispa, así tenía como eco, chispa divina que emana del principio inteligente de el creador del universo. Esa chispa realmente es algo inteligente, pero no es el ser que nosotros somos, ¿verdad? Cómo llegamos a ser lo que nosotros somos es causado por la evolución de esa chispa, de ese principio. Esto fue eh, elaborado y desarrollado dentro del libro Evolución en dos mundos, ¿verdad? Y obviamente pues tiene basado también en los principios de la doctrina caldesiana. Así que vamos a pasar por todo ese proceso que sufre ese principio inteligente una vez se mezcla con la materia y cuándo es que llegamos a ser lo que nosotros somos, espíritus con conciencia, espíritus capaces de reconocernos y entonces en base a ese reconocimiento desarrollar la moral, la capacidad para determinar si nuestras acciones benefician o no benefician. Veamos. Alcalde preguntó a los espíritus sobre la naturaleza de la materia. ¿Qué es la materia, verdad? Y respondieron que el origen de la materia estaba en el fluido cósmico universal, también llamado materia cósmica primitiva, en esa salsa, en ese océano de fluídico que no tiene forma, pero que adquiere forma según va evolucionando en unión al principio inteligente. Que a través de las modificaciones y manipulación de ese fluido cósmico universal surgirán toda una variedad de sustancias químicas o elementos químicos que existen en la actualidad. O sea que esa evolución de ese principio material a través de los eones, a través de inmenso tiempo, aquí estamos hablando de millones de años luz, y a un año luz la distancia que recoge la luz en un año a 300 metros por segundo, o sea, es una cantidad sumamente enorme, difícil de captar en nuestra mentalidad. ¿Qué es esa velocidad? Pues esa distancia a través de millones de años va permitiendo, ¿verdad?, ese recorrido, esa evolución que permite entonces crear cosas mucho más complejas, inclusive la vida orgánica y dentro de esa evolución de la vida orgánica, el ser humano. Así que la materia es todo un fluido cósmico que envuelve el universo. Y en base a esa materia es que se crean las diferentes, se modifica y se crean las diferentes entidades, desde los minerales, la materia orgánica, los seres, el ser humano.
El origen de las cosas, el principio inteligente. El universo ha sido siempre en la eternidad, o sea, no tiene un antes ni un después. Este se renueva constantemente ofreciendo campos gigantescos al progreso del espíritu. O sea, está en constante transformación. No hay nada definido, único y particular que se quede para siempre. Siempre hay evolución. La evolución también ha sido siempre en la eternidad bajo las leyes estructuradas en la mente divina. Cuando se desarrolla o se emite ese principio inteligente y se mezcla con la materia, ese proceso que surge de ahí está basado en las leyes naturales, ley de evolución, ley del trabajo, ley de preservación, la ley del amor, y así sucesivamente, la ley de sociedad, todas esas formas que organizan y permiten el desarrollo y la evolución de las cosas. Eso es como mirar un océano, ¿verdad? De materia en el universo. Y eso que podemos ver ahí es la materia visible. Hay una materia oscura que todavía no ha podido, utilizando herramientas y métodos que el ser humano tiene, detectar y poder definir cómo se comporta y cómo se produce o cómo se transforma. O sea, está ajeno a nuestro conocimiento una cantidad enorme de materia que no podemos definir qué interrelaciones tiene con la materia que podemos ver y podemos percibir. El universo es la proyección de la mente divina. ¿Cómo se proyecta? A través de esas leyes que rigen la evolución. El universo es el seno de esas estructuras asombrosas que se forman relacionando entre sí a la materia, el espacio y el tiempo. La visión que nosotros tenemos de las cosas está enmarcada en el espacio, que es la superficie por la profundidad, y el tiempo, que es ese flujo a través, ¿verdad?, de lo que llamamos la percepción. La percepción de las cosas es fluídica y eso lo llamamos tiempo. Lo pasado, lo presente y lo futuro. Es un devenir de las cosas. El conjunto de esos elementos revelan que existe un poder inteligente. Obviamente, esas estructuras que vamos reconociendo a través de las investigaciones científicas, toda esa interrelación, toda esa naturaleza que parte de una organización tan diminuta que no podemos ver, que es más allá del nivel atómico, hasta las que vemos que podemos definir a través de las leyes, ¿verdad?, que Newton estableció, que se originaron en ver las cosas caer, ¿ves?, que llamamos le llamamos gravedad. La gravedad está en una situación actualmente donde no podemos definirla exactamente como una fuerza, sino como una consecuencia de una ondulación de las masas en el espacio. La masa más fuerte crea una ondulación mayor, las masas más pequeñas, para no caer a esa ondulación de esa masa grande, pues giran sobre sí mismas y alrededor de ella. Y se crea un equilibrio. Pero si no se pudiera crear ese equilibrio, caerían directamente sobre la masa mayor. Y así pues vemos que eh, hay organizaciones en el espacio que se van destruyendo cuando son atraídas por lo que llamamos un hoyo negro, que es un centro de gravedad tan inmensa que todo lo atrae hacia sí. Y eso se repite en las galaxias. En todas las galaxias hay esos centros gravitacionales tan fuertes que no hay manera de salirse de la atracción y cae y se convierte en energía. Pues no hay otra forma de decir qué es lo que pasa ahí.
Concluimos que la inteligencia es abstracta. Más afirmamos que ella existe porque estamos viendo los objetos visibles. O sea, nosotros no podemos mirar la inteligencia ahí, no. Es abstracta, es un concepto de que reconocemos que la organización química, la organización física, la organización espacial, la organización en el universo, todo eso refleja que hay un centro de control que define por qué se forma. ¿Sí? No se forma al azar. El origen de las cosas. Ahora, los objetos no se crean por sí mismos. Luego hay una causa que da origen a los objetos. O sea, las cosas en sí mismas, si no obedecieran a un patrón, a una estructura de formación, pues estarían dispersas. De hecho, se dice que si esa estructura organizativa no hubiese nada, porque la materia se hubiese relacionado con la antimateria, que es la misma partícula, pero lo contrario, ¿verdad? De forma, es como ver la imagen de uno en una laguna o en una superficie acuática quieta, ¿verdad? Que uno se refleja ahí, ¿verdad? Pues esa sería la antimateria. Una, al reaccionar con la otra o al detectar la presencia de la otra, se destruyen a sí mismas y no habría materia. Por alguna razón, ¿verdad? Y en este caso nosotros le decimos por la aplicación de la inteligencia suprema que utiliza esa condición de darle estructura aparte de esa materia antimateria. Y no toda la materia se destruyó, sino que quedó una parte que fue estructurándose hasta que llegamos a lo que nosotros podemos percibir como nuestra existencia y la existencia de los demás objetos. Ajá. Esa diferencia permitió la transformación de las cosas desde una sencilla que es la formación química, ¿verdad? De las cosas hasta las estructuras físicas que son lo que vemos, los planetas, los sistemas solares, las galaxias, los sistemas galácticos como la cual nosotros pertenecemos, la, perdón, no, los terremotos ocurren porque hay las placas tectónicas, o sea, nosotros somos la materia o los continentes, son estructuras físicas flotando dentro del núcleo de oh, el manto, ¿verdad? Porque no es el núcleo per se, es una estructura que hay entre ese núcleo y lo que llamamos materia sólida, ¿verdad? Que es la tierra, ¿verdad? Los continentes. Y están en movimiento. Se habla de que en un momento dado, en un tiempo atrás, era toda una masa. Y entonces se podía de un lugar de la tierra a otro lugar de la tierra ir por tierra, ¿verdad? Si hubiese habido civilizaciones que construyeran trenes, pues no habría, ¿verdad?, que hacer barco, porque tú podías de un punto a otro por tren. Pero como están ahí estructuradas de una manera que dijéramos flotar, no exactamente flotar, pero la mejor forma de definirle flotando, las masas más grandes, ¿verdad?, tienden a unirse más y las más livianas tienden a elevarse más. Y entonces hay en esa unión, en esa superficie o a través de toda esa línea de contacto, una se va sobre la otra y eso causa desgarramiento. Cuando el desgarramiento es súbito,
ahí ocurre el temblor, porque se libera una energía tan alta que provoca entonces el intento de reorganizarse es el temblor per se, es la liberación de esa energía cuando una estructura sobre la otra la rompe y entonces tratan de buscar un nuevo equilibrio. Esa liberación de energía es el temblor. Porque ahora mismo en Venezuela están acusando que es la explotación de petróleo la que ha ocasionado, pero hay una gran falla definida entre la parte de Colombia y la parte de Venezuela, ¿verdad? Toda una línea de falla que fue la que provocó esos dos grandes terremotos. Pues no fue uno. Es que vino el primero y el segundo fue más intenso. O sea, obviamente el peso de la superficie en esa estructura de contacto, pues como está en movimiento, en un momento dado, la energía fetal que se dio al ceder, ahí es que ocurre. Y eso pasa en todos lados. Por eso se está esperando que en la falla de San Andrés en California, no sé si ustedes vieron la película, ¿verdad? Que fue una cosa catastrófica. Pero si ocurriese, es una falla donde el nivel de respuesta del cambio estructural que ocurre ahí va a ser enorme. Ruth, Iba a comentar que el proceso es natural, el movimiento de las placas es algo sí, natural es algo y natural. constantemente hay sismos. Lo que pasa es que toda esta semana estamos pendientes a donde hay un sismo diferente, pero normalmente nunca nos percatamos de que hay sismos todo el tiempo. Ahí el problema no está en el movimiento de las placas, ahí está el problema que hoy día, conociendo o no tan hoy día, hace más de 100 años ya se sabe, pero ahí el problema está cómo se construye. Se siguen los códigos, hay cuidado al manejar la costa, las zonas costeras, o está todavía la gente empeñada en construir en las costas Sí. y en los valles aluviales donde desembocan los ríos. Entonces hay una ignorancia total de parte de la comunidad y de parte de la gente que quiere hacer dinero sin tener conciencia de que eso va a ocurrir, ¿verdad? Eso es así. Y se pasa, Y lamentablemente, yo que he estado cerca ¿verdad? De las eh, regulaciones de planificación y y de la construcción de estructuras, pues lo soy siguen. testigo, ¿verdad? De que no se considera ni la condición de inundabilidad, ni la condición de terremoto, ni la condición Nada. de desprendimiento. Claro. Y hay ¿Eh? un plan hecho, ojo, desde el 2010 creo, hay un plan hecho de inundaciones, de sismología, por eso es que están marcados hasta dónde podría llegar la ola de un tsunami. Sí, sí. Todo está hecho, ya está Todo, planificado. todo se revisó en el 2018 Claro, pues, después de María. exacto. Entonces, Sí. pero le hacen Tenemos caso. nuevos mapas y las regulaciones pues obligan. De hecho, Sí, ahora mismo estamos haciendo un proyecto en Rincón y el nivel de inundación base que decía la Junta es 2,5 metros. Pues los mapas de seguro tienen 3,7 metros. Pues tenemos que seguir los 3,7 metros. ¿Eh? Y entonces nos cuesta más elevar la protección a ese nivel porque es una duna reforzada, requiere más arena, requiere más estructura de control. ¿Eh? No es cumplir con las regulaciones, que es el problema grave, es costoso y la persona que va a construir no tiene esa capacidad de inversión, pero quiere obtener, o sea, si tú quieres hacer un edificio en la costa y quieres cumplir, pues tienes que alejarte del nivel del mar por lo menos 30 metros, por lo menos. sí. ¿Y qué pasa? Tú compraste un solar que lo que tiene son 40 metros del mar hasta tu frente y tienes 10 metros para construir. Pues, o sea, tienes 33 pies. Lo que vas a hacer tiene que ser de 33 pies por el largo. Pues. Obviamente quieres hacer un edificio de apartamento,
para poder recobrar la inversión, pues el análisis que tú vas a hacer es, me voy para la costa y que venga el señor después con la ola y me lo destruya, pero si puedo estar 20 años en lo que llega ese monstruo que fue María o cualquier otro que llegue, pues le voy a sacar el beneficio. ¿Eh? Así que es una apuesta que hacen, que le puede pasar al año de haberla construido, pero también puede que en toda su vida la vendan y no pase nada. Entonces se la juegan. Así que el desastre no es natural, es un desastre por la negligencia humana. Eso es todo, ¿verdad? Exacto. La sociedad está dispuesta a jugársela de esa manera. Ok, sigamos aquí. Causa que da origen a los objetos, el principio inteligente. Delante de la materia, por tanto, observando los fenómenos de la naturaleza, somos llevados a reconocer naturalmente la existencia de Dios, ¿verdad? Que es una de las claves para demostrar la existencia de Dios, porque hay organización e inteligencia en las cosas. Según los científicos van investigando, van encontrando que hay estructura. Ahora mismo estaba escuchando un programa y después de descubrir las Higgs, todavía hay una interferencia en las ecuaciones que se hacen, en los resultados de las ecuaciones, que se debate si es ruido, ¿verdad? Entonces hacen experimentos para que y ruido puede ser cualquier cosa externa, ajena a lo que se está experimentando. Y hasta el propio experimentador puede ocasionar esa interferencia. O sea, que ajeno a todo eso hay algo que se observa y se preguntan qué es, ¿verdad? Y entonces hacen conjeturas en qué puede estar pasando. Y estamos hablando a nivel supramicroscópico, o sea, no estamos hablando de cosas, es lo que se hace allá en el centro de Suiza, ¿verdad? Que tiene el acelerador lineal más grande y poderoso del planeta. Ese tipo de experimentación con subpartículas. Eso es a un nivel que sobrepasa nuestra mente, o sea, nuestra capacidad normal de pensar. Pues observar toda esa estructuración y cómo obedece y cómo el ser humano puede desarrollar ecuaciones matemáticas que puedan definir esos comportamientos. Y cuando encontrar esas diferencias y preguntarse qué está causando esa diferencia, y 20 años después otro científico descubre qué es o postula que es matemáticamente, y hay que desarrollar una experimentación para probar, ¿verdad? Como Einstein con la luz, ¿verdad? Einstein postuló en el 2008, creo que fue, en el 1908, que la luz tenía que curvarse al pasar por una masa de gran fuerza. Y entonces, hasta ese momento se veía la luz como algo directo que nada lo detenía. ¿Qué sucede? Que en el 1919-1920, durante un eclipse, pudieron observar entonces que sí ocurría deflexión. O sea, él lo dijo en el 8, 12 años después lo pueden probar. Y así pasan todas estas cosas. Cuando descubren anomalías, investigan, pero pasa tiempo, tienen que ver diferentes científicos que postulan algo, el siguiente lo analiza o los desacredita o postula algo más complejo y así hasta que se consigue encontrar que ese comportamiento se puede definir. Y cuando un comportamiento se puede definir, quiere decir que tiene estructura. Y si tiene estructura, entonces obedece a una inteligencia. Y lo que estamos es descubriendo la inteligencia dentro de la inteligencia a niveles supra ínfimos, o sea, muy, muy, muy por debajo de lo que se puede observar. ¿Cómo ocurrieron las cosas? Existen dos elementos fundamentales en el universo, que es el principio material y el principio espiritual o principio inteligente.
El ente espiritual tiene inicio como principio inteligente, que es esa centella espiritual que transita el mundo dentro del material, ocupando cuerpos que le permite evolucionar en la escala de la vida inteligente en la Tierra. O sea, ese principio espiritual o principio inteligente se une a la materia y ahí empieza a desarrollar diferentes formas, diferentes cuerpos. Y eso le permite, empieza en lo sencillo, se va volviendo más complejo, más complejo, más complejo. ¿Cómo ocurre esa complejidad? Pues conocen el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que tiene un solo electrón en su órbita. Si por alguna razón en esos comportamientos energéticos se adquiere un electrón adicional, ¿en qué se convierte? En helio, dos electrones en órbita. Y así, según en los procesos de interrelación a unos niveles energéticos enormes, se van acumulando más electrones en la órbita de un centro atómico, se van desarrollando los diferentes elementos que conocemos. O sea que de la base que es el hidrógeno se componen todos los elementos que conocemos. Dime, Nelson, si te deja hablar el micrófono. Ahora, Ok, bien. es que me confundo un poco porque plantea dos principios como si el principio material fuera independiente del principio espiritual. Esa es la sensación que me da. Sí, Entonces, que el principio espiritual transita al mundo material, como si el mundo material tuviera una existencia independiente del mundo espiritual. Eso es la impresión que me da. y es la impresión que da al leer, ¿verdad? Que cuando le pregunta Caldet a los espíritus qué es, qué son las cosas, ¿verdad? Que le contesta, hay una materia, hay un principio espiritual, un principio inteligente y está Dios, ¿verdad? Aparentemente hay tres cosas. No puede ser. Se me dificulta entender eso, porque siempre he entendido que una sola causa, una sola cosa, una sola sustancia, y de ahí emana todo. Entonces, la materia no es materia, sino es por la inteligencia que la dirige. La materia existe porque existe una mente inteligente que la organiza y la dirige. Si no, no existiera. Porque la forma en que se conforman los átomos y todas esas partículas eh, interatómicas, más pequeñas que los átomos, es una expresión inteligente que no reside en la materia en sí mismo. Porque si no, entenderíamos que existen dos dioses, un dios espiritual y un dios material. Y eso como que me choca un poco. Ok, ok, ok. Tienes razón, pero también, ¿verdad? Hay cosas que todavía no conocemos bien. Nelson, tú querías decir algo, a ver si puedes. Sí, nuestro cuerpo es la materia y el espíritu entra a él y entra la inteligencia. Y cuando el espíritu sale, pues la materia vuelve a ser materia. Ok, pues sí, sencillamente podemos decir eso, pero lo que él está es yendo al origen de las cosas. Y hay, parece, una diferencia entre nosotros y Dios. Porque, ¿sí me entiendes? Entre la fuente creadora y nosotros. Sí, pero más allá de eso, o sea, principio material, principio inteligente, Dios. No hay una indicación exacta
de cómo está la materia relacionada a Dios. ¿Bien? No hay. O sea, tú lees toda la doctrina y te lleva a definirte que hay un principio material, que hay un principio inteligente y que está Dios y las leyes universales. Y eso organiza el mundo en el cual estamos nosotros participando. Ahora, si ese principio material es una emanación de Dios, no lo contestaron los espíritus. No lo contestaron. Puedes ir al origen de esa información y ver si hay una explicación más profunda sobre esa integración. De hecho, en el libro de Evolución en dos mundos, tampoco se va más allá de establecer que es un principio material. ¿Cómo está ese principio material relacionado a Dios? Es el punto que yo no puedo contestar. Puedo conjeturar que es parte de Dios mismo, ¿verdad? Pero eso sería una conjetura, o sea, no podemos llegar a esa profundidad de entendimiento. La pregunta más complicada que no se puede explicar es ¿para qué? ¿Es para qué? ¿Para qué la creaste? Bueno, porque nosotros como seres inteligentes queremos saber el porqué de las cosas, como el niño pregunta, ¿y por qué azul? ¿Y por qué verde? ¿Y por qué arriba? ¿Y por qué abajo? ¿Eh? ¿Para qué le sirve? Pues para ubicarse dentro de todo. Digo, Eh, ¿para qué Dios creó? Ah, una buena pregunta. Posiblemente. Un juego de dioses. No sabemos. Nelson, yo me he hecho la pregunta, pero no me la puedo contestar todavía. No quiere decir que no esté indagando, que no esté observando, que no esté leyendo y buscando algo que me haga más balanceado en mi comportamiento con respecto a las cosas. Es como, ¿quién dirige el nacimiento de una criatura? ¿Verdad? Todo ese proceso desde la fecundación hasta el nacimiento, ¿quién dirige? Pues se dice que el principio, que el periespíritu, pero sin mente el periespíritu no puede actuar. ¿Ves? Entonces, yo di una clase una vez aquí que expliqué algo, le pregunté a Camilo que él entendía, porque él también dio la clase y lo mencionó. ¿Eh? Y entonces, pues yo me pregunto, hay que indagar más profundamente, hay que reflexionar mejor sobre ese proceso para no dejar cosas sin contestar. Pero en esa pregunta tuya, pues obviamente yo no tengo la capacidad para contestarlo, Nelson. Yo una vez una explicación de, de por qué se había creado la creación, por decirlo así. Un Ajá. espíritu o que estaba bien avanzado o que estaba bien loco. Pero era bien interesante. Él dice que Dios o la fuente creadora se dio cuenta que su creación no se podía seguir expandiendo a menos, y él dice, esto es bien complejo y se lo voy a explicar lo más fácil que se pueda, eh, a menos que hubiera sufrimiento e ignorancia. Y como él es todo bondad, él no podía crear, él no podía hacer eso. Entonces, él crea espíritus, le pone un velo, los envía al nivel material y el hecho de tú enfrentar tu sufrimiento y superarlo produce una energía que a él le sirve para crear. Crear, hacer cosas. Sí, Para que su creación se siguiera expandiendo. Lo que pasa es que sí. como él es todo bondad, no podía hacerlo así. No lo podía hacer él, él nos envía a nosotros Y le pone leyes. y le pone un velo. Ajá. Tú le pones un velo y vas para allá abajo. Sí. Sí, sí, es ignorante. Es ignorante, sí. Pues, estamos o sea, entonces seremos dioses, ¿verdad? Si pudiéramos contestar esas preguntas. O sea, estamos ahí en una incógnita, solamente podemos decir que está Dios en transición espíritu y materia, en transición las cosas.
Esa sí, interrelación podemos decirla. ¿Qué significaría Dios entonces? Pues el todo y la quietud. ¿Sí? Es en su manifestación que surge la materia y el espíritu. El principio espiritual, no el espíritu consciente. Y de ahí en adelante, a través de transformaciones, que surge entonces lo demás, que serían las cosas que vemos, que no tienen actividad orgánica, las cosas que tienen actividad orgánica, los seres, ¿verdad? Las plantas, los animales, los seres con conciencia y nosotros como los elementos de una conciencia moral, ¿verdad? Que nos permite entonces interrelacionarnos buscando el bien, ¿eh? Aunque no todos se vayan por esa línea. Ok, pues entonces esa centella espiritual transita a través de lo material, ocupando diferentes cuerpos. O sea, hay una transición de ese principio inteligente que al unirse a la materia va transformando, creando cosas cada vez más complejas. El principio inteligente alcanza la Tierra y comienza su expansión. Vamos, ya nos dejamos del mundo interestelar, ¿verdad? De toda la gama de formaciones de nebulosa, de sistemas de estrellas, de sistemas solares, de diferentes planetas y llegamos a la Tierra. Y ahí comienza ese principio a manifestarse con lo que hay en la Tierra, que es, ¿verdad? Esa masa en formación, ¿verdad? En proceso de enfriamiento, que es la Tierra, según va acumulando las diferentes materiales que están alrededor de diferentes tamaños. Es como un centro que va por la fuerza de, por la gravedad, ¿verdad? Por la deformación que provoca. Los objetos más livianos se van acercando e integrándose, va creando una ondulación mayor hasta que llega un momento en que se estabiliza con una densidad y una masa específica. Organiza desde el principio la necesaria cobertura de abastecimiento y servicio de intendencia como un ejército lo hace para atender sus propias necesidades. O sea, amasa suficiente materia que va interrelacionándose, creando unas interacciones químicas que forman elementos. Como se van enfriando, los elementos son más pesados y termina, ¿verdad?, en lo que conocemos como el tiempo antiguo, tiempo elemental de la Tierra, donde empezaron a formarse las organizaciones básicas que tienen alguna actividad biológica. En rigor, las individualidades químicas poseen una ruta hacia la obtención de las primeras expresiones anímicas. ¿Sí? Esto es como, ¿verdad?, la pregunta que hizo Nelson. No sabemos cómo la materia se convirtió en materia orgánica. O sea, no hay un momento específico de que hace que una materia que no tiene características orgánicas se convierta en orgánica. Es también, ¿ves?, cosas que todavía no podemos explicar. En algún momento, en algún laboratorio, quizás puedan pasar de unir unos elementos que sabemos que son los elementos que ocurren en una materia orgánica y unirlos de una manera y aplicarle cierto tipo de energía que las haga convertirse en cosas orgánicas. Pero todavía no hemos llegado ahí. Esto es dado que en la constitución de las vidas en el reino vegetal y animal encontramos los elementos minerales. O sea, en cualquier vida orgánica hay elementos minerales. Nosotros pues tenemos agua, tenemos calcio, tenemos carbono, tenemos
óxido, silicio, bueno, y tenemos cosas hasta de más por la manera de alimentarnos. Sí. Bueno, obviamente nosotros tenemos un sistema organizado que tiene biología, o sea, tiene diferentes organismos dentro de nosotros. Yo no soy yo soy yo y los millones de organismos que están aquí, que son necesarios que estén, pero en proporciones específicas. Y cuando nos alimentamos mal, esas proporciones las cambiamos. Y entonces dejamos de tener la cantidad necesaria de uno y tenemos demasiado del otro. Y empezamos a producir resultados químicos que afectan nuestro ser y por eso nos dañamos, ¿verdad? Si a nosotros nos enseñaran desde primer grado o desde kinder a qué es nutrición y cómo mantener el balance nutritivo en el cuerpo, las farmacéuticas perderían dinero. Bueno, pero como no lo hacemos y fomentamos el consumo de alimentos procesados que nos dañan tan constantemente, pues entonces somos amigos de la Pfizer y de todas esas compañías. Sí. Es una cadena que nosotros mismos alimentamos. Y después nos preguntamos por qué están tan caros los medicamentos. Pues, en la codificación, ¿qué se dice de ello? Si se observa la serie de los seres, se descubre que ellos forman una cadena sin solución de continuidad desde la materia bruta hasta el ser humano más inteligente. Ser humano lo más inteligente. Y si no fuera así, Bueno, ¿verdad? pero ¿quién puede averiguar quién es el más inteligente? Pues el ser humano. Es como la historia de la queja, ¿verdad? El que la gana es el que hace el que la cuenta. El que la pierde, pues que remedio. Y se pierde mucha información en ese proceso. Sí. Pero lamentablemente nosotros como seres inteligentes, pues nos consideramos, porque somos los que evaluamos. Es como el profesor que es el que da la nota. ¿Y por qué me diste en la pregunta subjetiva 80 a mí y 90 a aquel y 100 al otro? Pues, es subjetivo. Yo soy el que estoy dando la nota. Y ahí ven un proceso, ¿verdad? Desde el principio organizativo de los sistemas, ¿verdad? De las cosas que podemos decir, ¿verdad? Eh, Pensar que solamente en la Tierra hay vida es como, ¿verdad? Cegarse. Realmente el principio que hace que en la Tierra haya vida está sembrado en todos los sistemas del universo, que son millones y millones. O sea, realmente hay tanto y tanto y tanto planeta que pudiese ser similar al de la Tierra, que decir que no hay una vida organizada como la de la Tierra sería pues cejarse. No tenemos ni la capacidad de ir a buscar, ni la información para formular que eso es así. Y por eso decimos que el único planeta habitado es el de la Tierra, pero realmente es una situación que se desconoce, porque no hay información adquirida que nos permita determinarlo. Pero el ser humano está buscando elementos que sí se pueden percibir a través de instrumentos, que muchos de estos instrumentos están basados en la coloración de las diferentes eh, ondas o emisiones que recibe al observar un planeta específico. Ellos hacen especie de un espectrograma donde se ven las diferentes gradaciones eh, de la emisión energética que ocurre en ese lugar
Y entonces a través de los colores pueden definir si hay estos elementos o estos otros o cualquier otro. Entonces, si hay ciertos elementos similares a los que hay en la Tierra, ¿verdad? Pues entonces pueden definir si hay actividad orgánica. Y si hay actividad orgánica, pues entonces, ¿qué grado de complejidad es esa actividad? Pues eso no lo, hasta que no se vaya allá no se puede saber. O no se esté cerca que pues se pueda hacer nada. Pero si, por ejemplo, en una luna en Júpiter, pues ya se ha observado que hay actividad que puede decirse que es orgánica. Es elemental, pero los productos de esa actividad ya se han detectado. Por lo tanto, hay algo allí, es un océano, eso es una estructura donde hay un inmenso océano rodeando el centro, pero se habla, por ejemplo, en Venus, que es gaseoso, ¿verdad? En su estructura externa, que dentro de esas nubes que se forman ahí puede haber actividad orgánica. O sea, estamos pensando que la única actividad orgánica es esta que tiene dos piernas. ¿Ves? Roberto pregunta por qué dice yo. O ¿Por qué ese dice? yo. No, no, acá arriba, yo. Ah, porque Pero en un momento dado, después del de los, meteorito que acabó con los dinosaurios, pues no lo hubiese comido, pues surgió el ser humano. no, bueno, No, no, no. Tú eres lo que quedó vivo después de ellos. O no tú exactamente, ¿verdad? Porque no estábamos No, todavía. a lo mejor estaba pensando, cuando esto se arregle, yo voy para allá. Sí, Y exacto. pasaron Sí. unos cuantos millones de Ok, años. sí. Sí, que los seres que quedaron, ¿verdad? Después de el periodo de los dinosaurios, pues dieron como producto final al ser humano consciente, al ser consciente que le llamamos humano. Pero ahí ven los diferentes, esto se descubre a través de fósiles, ¿verdad? Que van estableciendo, ¿verdad? Que en ciertos periodos, por algunas condiciones en particular, lo que se observa, ¿verdad? Pertenece a ese periodo. Ok, sí. Sí, no, exacto. Es como, por ejemplo, que se decía, ¿verdad? Que el ser humano se originó en África, pero han descubierto en Sudamérica y en la parte de Indonesia, de la Asia del Sur, restos de civilizaciones de 14.000 años que van mucho más atrás de la civilización que conocemos dentro del pues, Asia Central y África del Norte. Sí. Sí, hay varios lugares que datan mucho antes de eso que están oficialmente se habían informado. Y es como dice Roberto, seguiremos investigando y seguiremos descubriendo. Ahí pueden ver entonces lo que llamaríamos evolución del principio inteligente, o sea, cómo de lo más elemental se llega a un nivel donde se producen algún tipo de organismo orgánico, pues, de ser orgánico, que va evolucionando desde organismos unicelulares, ¿verdad? Antes de organismos unicelulares, protoorganismos, ¿verdad? Que todavía no tenía un núcleo donde desarrollar su habilidad de reproducirse, hasta el organismo multicelular y en evolución de complejidad, el ser humano. Eso, como dice Joven, puede cambiar. El espíritu de Manuel, al considerar el proceso reactivo, identifica la evolución de la materia, pues ese continuo desgaste es donde se observan los procesos
de transformación de las individualizaciones químicas convertidas en energía, movimiento, electricidad, luz, en la ascensión hacia nuevas modalidades evolutivas en obediencia a las leyes que rigen el universo. O sea, el científico mira, observa lo que hay en el espacio. Ya se han detectado a un nivel de lo que llaman los neutrinos, ¿verdad? Que son partículas diminutas que no las interrumpe, o sea, pasan a través de toda la superficie, a través de nosotros pasan constantemente. No pueden ser detectadas y para descifrar que hay un neutrino pasando por un lugar se requiere un control absoluto y lo hacen en ciertos lugares nada más. Y hay que hacer como un mar de agua, ¿verdad? Con un montón de instrumentos que van percibiendo si algo pasó por ahí. Y cuando pueden definir todo lo que pasa y queda algo, pues ese es el. O sea, es bien complejo determinar que eso existe. Pero, ¿por qué eso es importante? Porque esa explosión que hubo inicialmente, lo que llamamos el Big Bang, eso provocó que se generaran esos neutrinos que hoy observamos. Ese rompimiento energético se manifestó dentro de lo que observamos, ¿verdad? Que va volviéndose complejo, es como si tratara de volver de nuevo a lo que era original. Se ha ido transformando, pero el universo está en expansión y se está acelerando. Pues no sabemos a dónde llegaremos con todo esto. Acelerando, la expansión se está acelerando. Bueno, se ha dicho que hay una energía indetectable que causa esa aceleración. Nosotros tenemos dos cosas que no podemos definir a través de la instrumentación que el ser humano tiene. Es la energía oscura, oscura porque no podemos definirla, y la materia oscura, oscura porque no podemos definirla. O sea, los instrumentos que tenemos no la pueden detectar. ¿Qué significa detectar? Pues poder encontrar cómo reaccionan y qué proceso le lleva a producir qué. Está ahí, la estamos culpando porque el universo se está expandiendo aceleradamente, pero no podemos definir cómo lo hace. Nosotros, nosotros quiere decir el ser humano. Yo no he participado en ningún experimento de eso, pero como ser humano, el ser humano es capaz de entrar en todo lo que constituye la materia observada. Y aún así tiene incógnitas que le surgen según va descubriendo. O sea, descubrió que la materia se organizaba en átomos y postuló por años que todo lo que existía estaba compuesto de átomos. Rompió el átomo, ¿verdad? Y entonces ahora tiene una serie, un montón de partículas, como 300 o más partículas. Las rompe y encuentra partículas dentro de las partículas. O sea, el ser humano sigue investigando y sigue descubriendo que no tiene un final, no hay un final, ¿verdad? No hay la luz al final del túnel, todavía no la ha conseguido. Sí. Siempre hay más incógnitas. ¿Por qué? Porque cada vez mejoramos nuestra capacidad para investigar. Y al mejorar se descubre, hubo un ejemplo, tú mira, tú vas en el avión, ¿verdad? De Orlando a San Juan. Y en el aire tú ves el aeropuerto y ¿qué tú ves? Un montón de puntitos alrededor, ¿verdad? Cuando tú vas acercándote, vas viendo más cosas, ves los parques, ves las cosas más grandes. Y cuando llegas, pues ves los edificios, ves las calles, ves la gente. O sea,
según tú vas acercándote a lo que hay, vas descubriendo que hay más cosas. Y eso es lo que está pasando. Los primeros, o las organizaciones básicas de la materia, pues surgieron los cristales, está el azúcar, los silicatos, la sal, ¿verdad? Y el que lo usamos normalmente en nuestros quehaceres diarios. En los procesos de transformación de las individualizaciones químicas, la inteligencia permanecía en estado latente en los reinos inmediatos anteriores. O sea, en esa formación de los cristales hay inteligencia, hay organización atómica, hay una acumulación de diferentes elementos que reaccionan unos con otros y forman compuestos, ¿verdad? Eso ocurre porque se está manifestando la inteligencia en esos procesos. A propósito de eso, Caldea aduce que el alma de los animales conserva individualización, mientras que no tienen aún, ¿verdad?, una conciencia del yo, pero ese yo no es un absoluto, o sea, se va manifestando esa individualización y esa adquisición de conciencia en diferentes organismos. El ser humano no es el único que tiene esa capacidad. Por eso, tú no puedes decir, por ejemplo, que una gallina tiene conciencia de que es gallina. Hay algo, pero no puede manifestar ese algo. Y si vamos, por ejemplo, un primate, pues ya hay una manifestación de esa conciencia. No es absoluta como en el ser humano, de que tiene una absoluta conciencia y se proyecta sobre ella, pero hay algo. ¿Eh? Hay un principio de organización, hay un principio de defensa, hay un principio de protección, o sea, comparten alimentos, o sea, se reconoce al individuo, que es tener conciencia de ello. Pues yo tuviera conciencia de ello, no me podría definir independiente de los demás, que es lo que nos ha condenado también, pero eso es otra presentación filosófica. Quiere decir que la vida inteligente permanece en estado latente. Frente a la escala evolutiva de inteligencia, afirma Leon Denis, en la planta la inteligencia duerme. Eso entre comillas. En animal sueña. Solo en el ser humano despierta, se reconoce, ¿verdad? Y se posee, o sea, asume que soy yo. El ser humano es el que asume que es yo. A partir de ahí, el progreso de alguna forma fatal en una especie de forma inferior de la naturaleza solo puede alcanzarse por acuerdo de la voluntad humana con las leyes eternas. O sea, sí adquiere conciencia de yo, pero esa adquisición de conciencia lo lleva a reconocer que hay unas condiciones bajo las cuales tiene que actuar. Y de lo contrario empieza a sufrir. Y esas son las leyes eternas. Primero las bacterias laborando en el suelo para que las plantas proliferen, creando la atmósfera adecuada para el desarrollo del reino animal. Esto es una visión, ¿verdad?, organizativa de cómo ocurrieron las cosas. Eso no quiere decir que exactamente haya ocurrido así, porque como les dije, el yo que dice ser yo no es un ser aparte del resto de los seres. Nosotros, dentro de nosotros, tenemos a todos los seres. ¿Eh? Así que no nos creamos, ¿verdad?, que ese yo es algo separado de lo otro.
Luego aparecen los animales generando recursos orgánicos para que el instinto pueda expandirse rumbo a la inteligencia. O sea, lo primero que surgieron fueron las reacciones instintivas. Evolución metabólica. En toda su manifestación natural, el elemento espiritual aprende a nutrirse y a preservarse. Por milenios repite la operación de fotosíntesis del imperio verde, por medio de la cual consume energía luminosa y elabora materias orgánicas, liberando el oxígeno, indispensable para el florecimiento animal. Eso es una forma de ver cómo ocurrió la evolución. Las plantas liberaban oxígeno y con ese, la presencia de cierta saturación, de cierto grado de saturación de oxígeno en la atmósfera, fue que es lo que permitió que entonces surgiera el mundo animal. Gradualmente el dominio vegetal asimila los mecanismos más íntimos de la respiración, absorbiendo el oxígeno, eliminando el gas carbónico por los estomas y lenticera de manera de conducir oxígeno sobre las materias orgánicas para la formación de los productos de desaminización, que son desechos y productos y producción de energía. O sea, hay una química dentro de la planta que produce, coge dióxido de carbono y produce oxígeno. Hace las dos cosas, también consume oxígeno y produce dióxido de carbono, pero en un momento dado produció mucho más oxígeno que permitió entonces el surgimiento de los organismos. Eso es una foto de lo que son estomas y lenticelas, ¿verdad? Son como una protuberancia dentro de la estructura de la corteza de las plantas. ¿Iba a decir algo, joven? Quiero decir algo. Ajá. Es que esto se mueve, lo que yo veo aquí es que en el universo, ¿verdad? Se mueve por su naturaleza. Pero esa naturaleza tiene un impulso, un empujo para poder formar todo eso. O sea, esto se mueve natural. Yo lo puedo ver como que esto es natural. Pero dentro de esa naturaleza hay unos impulsos mucho más allá que formaron individuales a seres, plantas, animales, insectos, y Claro. nosotros individuales, ¿ves? Bueno, ese es Y nosotros nos entendemos. ese es el principio inteligente que Vivimos dentro de eso. a la pregunta que hizo Nelson, ¿verdad? Dios, espíritu, materia. El principio inteligente, que es ese principio espiritual, se une a la materia y empieza a desarrollar diferentes formas de organización que van, según después del Big Bang se va enfriando el universo, se van formando núcleos. Por el efecto del peso en esos núcleos, se produce lo que es el efecto gravitacional y se siguen acercando núcleos menos densos a los núcleos más densos y se crean las galaxias y dentro de la galaxia los sistemas solares, y dentro de los sistemas solares los planetas y dentro de los planetas satélites, cometas y todas esas cosas que se acercan al planeta. Unos se quedan orbitando el planeta y otros pues vienen cada cierto tiempo porque orbitan una masa mayor que es el Sol. Manejando la célula física, los impulsos de naturaleza espiritual se evidencia en todo el proceso de nutrición, motivando las llamadas excitaciones químicas, que es la respuesta a la presencia de una sustancia química, también clasificable como quimiotactismo y electromagnético. O sea que hay una forma de esas plantas, de esas formaciones vegetales, de reaccionar al entorno, ¿eh? Y una es a través de la humedad, otra es a través del contacto, otra vez porque hay una reacción química, pueden detectar que hay algo químico en el alrededor y reaccionan a él, ¿eh? Ahí tienen el moriviví, eso, ¿verdad? Que al tacto, sí. Ahí tienen una planta carnívora, ¿verdad? Que también al tacto reacciona.
y tienen ahí la pulga que nadie la quiere. Pues son formas de reaccionar al entorno, ¿verdad? Ese es el principio, ¿verdad? De esas reacciones instintivas. Con tal actividad infinitamente repetida se habilita el progreso en el reino animal, donde en experiencias evolutivas más nobles desarrolla la técnica de elaboración automática de los catalizadores químicos con la facultad de transubstanciar materias orgánicas complejas en recursos asimilables. O sea, ese reino animal va utilizando toda esa capacidad que el mundo orgánico de las plantas provee para entonces crear estructuras más complejas. Todo esto, la planta se enraiza, ¿verdad? Y adquiere los minerales, los diferentes nutrientes que necesita para crecer. Pero el animal viene y se alimenta de la planta y de otros organismos que encuentra. Y todo eso es una cadena y lo que se va es volviendo más complejo según va adquiriendo todos esos nutrientes, todo ese compuesto de los cuales se alimenta. Eso lo traspasa, ¿verdad? A las siguientes generaciones que van evolucionando según se envuelven con el entorno. Ese es su proceso metabólico. Participación del cuerpo espiritual. No solo tejidos y órganos del cuerpo físico se esbozan en la forma rudimentaria de la naturaleza, sino que también los centros vitales del cuerpo espiritual, obedeciendo los impulsos de la mente, se organizan en moldes seguros con la capacidad de asimilar las diversas partículas de la vitalidad cósmica, oriunda de las fuentes vivas de fuerzas que nutren el universo. Básicamente es que va surgiendo el cuerpo espiritual alrededor de las estructuras orgánicas que se van formando y esa acumulación de información, ¿verdad? Les permite ir desarrollando unas fuerzas vitales que las llevan a ser más complejas. Así que es de algo más sencillo en el transcurso del tiempo, asimilando los diferentes compuestos orgánicos que se van utilizando en la nutrición de esos organismos, volviéndose cada vez más complejos. Cuando llaman a organizar moldes seguros, son las estructuras orgánicas que se van formando. Esos tipos de seres, hay diferentes tipos de seres. Desde lo más sencillo, que puede ser la amiba y cualquier otro organismo, los gusanos, hasta nosotros. Todo eso va adquiriendo, son formas que se desarrollan adquiriendo la información de su entorno. ¿Qué tiene? ¿Qué nutrientes hay? ¿Qué puedo hacer con esos nutrientes? Y ahí viene la forma. Me protejo porque me puedo reproducir dentro de ese mundo o dentro de ese sistema donde estoy participando. El principio inteligente, tocado por múltiples estímulos bajo el imperio de atracciones y repulsiones, absorbe elementos químicos, tácticos, electromagnéticos en laboratorios de las fuerzas universales a través de la respiración para conservarse y defenderse, preservando los valores de reproducción y sostenimiento. Bueno, a través de la respiración y a través de la alimentación, la nutrición que reciben. Es promovida la condición de espíritu cuando adquiere la condición de pensamiento continuo. O sea que todo ese proceso evolutivo, como les expliqué anteriormente, desde los mundos, desde los seres elementales, desde el mundo mineral, los seres elementales, las plantas, los animales, ¿verdad?
hasta el ser humano, pero solamente ser humano cuando adquiere la condición de pensamiento continuo. O sea, no le podemos decir ser humano a un chimpancé por más parecido que tenga su estructura orgánica a la del ser humano, porque aunque tiene una conciencia propia, no es una conciencia continua. No ha podido organizarse y desarrollar ese conocimiento, crear estructuras, ¿verdad? Protegerse a través de la estructura que crea, como el ser humano lo ha hecho. En su formación evolutiva alcanza el nivel de la razón e inicia la conciencia de sí mismo. Las ideas relámpago o fragmentadas se transforman en conceptos o interrogantes. O sea, el ser humano piensa, medita, reflexiona, o se supone que haga eso y mete la pata. Pero al meter la pata, recibe dolor por meter la pata, reflexiona sobre eso y modifica el comportamiento. Se supone que así haya sido. No sé por qué estamos para atrás. ¿Perdón? Bueno, bueno, no me atrevo a decir ni que sí ni que no. Si lo dices de una manera, o sea, intencionalmente no se organiza para asesinar, así sí. Porque el ser humano es el que se organiza para asesinar, lamentablemente. Los deseos e ideas se transforman en aliento y sustancia íntima. Y la conciencia es la llave del potencial humano. Por eso es que podemos, una vez nos reconocemos, proyectarnos hacia lo que llamaríamos un futuro. Y entonces surge el ser humano plasmando los valores definitivos de la inteligencia para que la humanidad se concrete camino a la conciencia. Surge el yo. ¿Ah? Bueno, hay como se dice una ruta a seguir. Esto no viene de que se juntaron 5 compuestos y formaron un ser. No, esto hay una ruta que se ha seguido que llevan a la condición de que un ser adquiera conciencia propia, se descubra a sí mismo y se proyecta hacia el futuro, ¿verdad? Y le damos ser humano. A través de la conciencia, el individuo consigue tener una noción de sí mismo y de su entorno. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia de un ser vivo, pues le permite estar alerta a los peligros y actuar en consecuencia. Como decía Ruth al principio, si sabemos que en un temblor el mar se puede alejar y después volver con fuerza, pues no podemos construir en el valle estructuras que pretendamos que duren una eternidad. Porque en el valle construían los nativos de Puerto Rico, ¿verdad? Pero eran que hasta podían flotar y las reconstruían rápido porque era de los materiales que había alrededor. Y no eran tantos como para decir que se iban a acabar los materiales, era más bien una supervivencia dentro del sistema. Pero el ser humano moderno, pues, quiere conquistar, ¿verdad? Todas esas fuerzas naturales que existen. Y entonces, si no construyo, porque no es que no se pueda construir en un lugar propenso a terremotos, es que hay que seguir ciertos códigos, ciertas formas de construcción que le permita sobreponerse cuando llegue ese fenómeno, que va a llegar.
sea, tú sabes que está ahí y tú quieres construirla ahí, pues hay ya conocimiento en el ser humano suficiente para poder construir edificios que reaccionen adecuadamente a esas circunstancias. A menos que sea un meteorito que llegó, ¿verdad? Y ya es otra cosa. Una vez el principio inteligente alcanza la condición de espíritu, su energía interior básica se transforma en energía psíquica y no será más gobernado por las fuerzas instintivas. Es que como que tenemos adelanto y como que alguien nos dice que nos hemos adelantado tanto. Paulatinamente se va convirtiendo en el conductor de su propio destino. En el plano extrafísico, la conciencia despierta y responsable descubre los resultados de sus propias acciones ennoblecedoras o deprimentes. O sea, cuando está desencarnado es que se da cuenta sus acciones y las consecuencias. Y pide otra oportunidad, pero viene sin recordar que fue el causante de su propio mal. Es que todo esto que estoy escuchando, sigue estando cojo. Esto está cojo. Aquí falta algo más. Porque la naturaleza vino, primero los microbios se desarrollan, luego a través de ellos nacen las plantas, la planta no se mueve, no hace nada, pero crece y a base de sus raíces se alimenta y el proceso de la fotosíntesis, luego aparece el humano y aquí nos chavamos. Aparece el humano, grupito, haciendo solamente colecta de semillas y cosas yo de cuando, éramos bien bonitos, éramos bien buenos, porque había espacio, tiempo y todo eso. Unidos entre plantas y animales, aprendíamos más de las plantas y los animales que de nuestra propia conciencia. Luego empezamos a crecer y a crear una conciencia despierta, para mí entre comillas, eso no está despierto nada, donde entonces el humano empieza a preñarse, a parir, a preñarse y a parir, y a preñarse y a parir, donde ahora mismo estamos sobrepoblación, dañando plantas y animales, destruyéndonos nosotros emocionalmente, y son unas porquerías. Bueno. Sobre ese punto de que somos un montón, hay, ya hay demasiados países, pero Roberto, ya hay demasiados países donde la población no está creciendo. ¿Y qué va a pasar? Porque no es lo que hay ahora, es cuántos hay mañana. Los vamos a sustituir por robots y en vez de tener un hijo en mi casa, voy a tener un robot y voy a tener Alexa y voy a tener la OK Google que nos van a alimentar el ego, decirnos todos los días lo bueno que somos. Pero como el ser humano ha llegado a un punto en que no quiere procrearse, ¿ve? Y si el ser humano no se procrea, ¿dónde está la necesidad? Hay una creencia de que somos muchos, pero no es la creencia de que somos muchos, es que el ser humano buscando satisfacer sus propias necesidades ha llegado a un punto en que no quiere sacrificar lo que ha conseguido. Y eso lo lleva a lo que tú acabas de decir, que cree una inteligencia artificial que le supla sus necesidades. Y nos vamos a preguntar qué hacemos con la gente. ¿Eh? Porque se está hablando y se está discutiendo, en este momento se está discutiendo cómo la inteligencia artificial a través de la robótica va a sustituir muchos de las empleos, ¿verdad? Muchas de las acciones que el ser humano hace. Pero ¿qué pasa? La contestación que están dando es
que cuando vino la época, la revolución industrial, pues todos los campesinos se gestaron y entraron al mundo de la fábrica. Todos los que pudieron. No hay historia de los que se quedaron con hambre, sin trabajo y sin nada. Después de la revolución industrial, pues la revolución tecnológica. Y entonces despidieron a mucha gente, pero readiestraron a una porción de esa. Y es lo que va a pasar ahora. Se van a quedar fuera un montón de personas y van a readiestrar a una porción de ellas en las nuevas situaciones que surgirán cuando en los procesos de resolver los problemas diarios se utilice la inteligencia artificial. Pero ¿y los que no? Porque tú tienes 100 personas y tienes un 40% mayor. Tú lo vas a readiestrar. Ahí en Facebook uno ve el montón de ofertas de readiestramiento. Mira, yo sé AutoCAD porque lo aprendí hace 30 años. Ahora, cuando yo me pongo a ver que voy donde un amigo ingeniero joven que maneja ese sistema de dibujo tremendamente, yo me tardo un montón. Y me dice, pues puedes ver, mi mano ya no reacciona como reacciona la de él. Yo no puedo coger un celular y escribir con 4 dedos, yo tengo que usar uno. O sea, ¿cómo tú readiestras a una persona mayor? Pero te lo venden como que el impacto no va, no, hay un gran impacto y están inventando soluciones, pero hay un gran impacto. Así que tenemos que estar pendientes. Bueno, la conciencia despierta y responsable descubre los resultados de sus propias acciones, ennoblecedora o deprimente, penetra en la esencia de la ley de causa y efecto. Porque una de las cosas que el ser humano se ha dado cuenta ahora que ha adquirido conciencia es que vive dentro de un sistema donde hay leyes que si no cumple como se dice o como se pretende, en conciencia de los demás y haciendo el bien, va a sufrir. Y como desencarna y se da cuenta de lo que hizo, pero cuando encarna nuevamente se olvidó, pues no puede conducirse, no es fácil. Para el ser humano no es fácil hacer lo que le da la gana si no entra en el cumplimiento de las leyes universales. Ser estructura para cumplir con los objetivos inicialmente trazados y establecidos en las leyes naturales. El cuerpo mental, al igual que el desarrollo fisiológico, el espíritu también tiene un desarrollo basado en sus necesidades evolutivas. Así se reestructura el cuerpo mental con el desarrollo del ego como condición necesaria para que surja la autoconciencia. Con este instrumento puede atender los espacios de conocimiento y emociones, sentimientos y valores que la vida humana le impone. O sea que su conciencia de sí mismo y el reconocimiento de que hay unas leyes en las cuales debe basarse es lo que le permite, ¿verdad? Esa evolución y puede atender esos espacios de reto que tiene. Paulatinamente se modifica la estructura moral, intelectual y efectiva en el cuerpo mental para comandar y dirigir las expresiones de la sexualidad, del conocimiento y de las emociones. O sea, va creando una estructura moral donde puede encauzar todas esas necesidades que tiene. Comienza con la instalación del ego, continúa con el desarrollo cognitivo y finalmente se enfrenta a la relación social. ¿Ve? Primero se reconoce, después tiene que reconocer que no está solo y que lo que él hace afecta a los demás y entonces modificar su acción. Nuestra relación yo-tú al reconocer al otro, reconocemos nuestras pasiones, reacciones de amor, de odio, posesión, poder, evasión, agresión y adaptación.
Todo eso ocurre una vez tú reconoces que tú eres y que estás dentro de un entorno donde hay otros seres parecidos a ti y puedes desarrollar amor, pero también puedes desarrollar odio, puedes desarrollar posesión, pero también puedes desarrollar que te posea. Alguien puede ser dueño de tu conciencia y tiene que estar con cuidado, ¿verdad? En eso, para poder evadir, dejar de agredir y adaptarte. Si no, pues esto es la naturaleza animal del reconocimiento del yo. El cuerpo mental se estructura para inscribir y almacenar los resultados de las experiencias, vivencias, impresiones y aprendizajes del espíritu. O sea, todo eso llega a la mente del espíritu. Crea instancias psíquicas para comandar el proceso cognitivo y las pulsaciones afectivas. O sea, va a tener dentro de ese cuerpo mental estructurado cómo reaccionar. Comienza a percibir su vida interior, su pensamiento íntimo, su visión, sus relaciones particulares ante los estímulos y los conflictos. O sea, estructura su mente, se comienza a reconocer y a reflexionar sobre sí y a mirar cómo está relacionado con los demás y cómo eso le crea diferentes tipos de estímulos y conflictos. El yo se fortalece. A partir del yo se comienza la elaboración de las características personales que definirán la conciencia de sí mismo. Se estructura el cuerpo espiritual intermediario entre el ser pensante eterno y los equipos físicos transitorios, sus cuerpos, por lo cual se procesan las imposiciones de la mente sobre la materia y los efectos de ella en retorno a la causa generatriz, acción y reacción. Finalmente, las inquietudes efectivas serán estímulos para progresar, desarrollarse, no resignarse y procurar siempre, a pesar de todo el activado de la existencia, un nivel superior a aquel en que se encuentra. Siempre tendrá una búsqueda por mejorar. Y ahí vemos, ¿verdad? Desde que empieza a adquirir conciencia de ser hasta que llega al entendimiento cabal de qué es y de qué está compuesto y cómo puede ayudarse a mejorar y reconocer que tiene que interrelacionarse con los demás. Como fue conceptualizado por William Colón, el espíritu es la resultante ética de la evolución de una dualidad de esencia, que es el principio espiritual, y sustancia, que es el principio material, llegar al grado de individualización, que es adquisición de la conciencia propia. Siendo la evolución eternamente progresiva, la dualidad de esencia y sustancia pasa por procesos evolutivos hasta alcanzar los reinos mineral, vegetal y animal, que es lo que estaba diciendo Robert. El evento espiritual o principio inteligente, desde sus primeras manifestaciones, acumula siempre las experiencias adquiridas en su trayecto hasta el estado de espíritu sin jamás retroceder. O sea, es un proceso constante de adquisición de información que le permite evolucionar sin parar. No sé hacia dónde vamos ahora. La materia creada para la manifestación del elemento espiritual que la dirige, por su propia naturaleza, está sujeta a transformaciones que incluyen en los tres reinos el nacimiento, crecimiento, decaimiento y destrucción. He entendido la destrucción como retorno a los elementos constituidos. O sea, todo lo que está hecho degrada, decae y se convierte de nuevo en elementos.
para formar nuevas formas manifestadas por el espíritu en su trayectoria evolutiva. O sea, yo soy yo, pero hay otros que están en procesos. La humanidad está en proceso, pero el reino animal está en proceso, el reino vegetal está en proceso, el reino mineral está en proceso. O sea, esto es una constante evolución, es un universo en constante expansión en un tiempo que progresa. El estado animal es como una especie de antesala al estado nominal. Pues en ese estado es que el principio inteligente realiza su acto histórico de individualización al encarnar entre los vertebrados. Siendo ahí que la dualidad de esencia y sustancia se establece como espíritu para seguir progresando para la evolución hasta realizarse como ser humano. Esperemos. ¿Y qué es el libre albedrío? Es el instrumento que la ley natural otorga al espíritu para establecer un sentido de perpetuidad, de identidad y de conciencia de sí mismo. La autoconciencia es el resultado de la suma de experiencias afectivas, emocionales, sentimentales y cognitivas de muchas encarnaciones y desencarnaciones. Te vas dando cuenta de quién eres en todo ese proceso de encarnar, desencarnar, encarnar, sufrir experiencias, superarlas, desencarnar, aprender. Y acabamos. ¿Cómo es? Ajá. En búsqueda del espíritu humano. Sí, sí, sí. Sí, la casa tiene la intención de lo que dijo Nelson, de llevarnos a ese principio original que desconocemos bien cómo es y descubrir que nosotros estamos en un proceso. El ser humano no es lo último. Pero esperemos que la inteligencia artificial no sea lo último. Tenemos que alcanzar el equilibrio. Quizás eso sea nuestra próxima etapa evolutiva. Reconocer que tenemos que equilibrarnos. No podemos, o sea, vivimos en este planeta. ¿Para qué queremos vivir en Marte? ¿Ve? ¿Para qué queremos vivir en la Luna? Ahora sabemos que en los procesos evolutivos los planetas pueden sufrir agresiones de objetos externos que pueden transformar lo que tiene interno, como le pasó a los dinosaurios. Cuando llegó el meteorito, transformó la vida orgánica que había. Antes que eso, la Tierra en principio estaba en formación y cada cierto tiempo llegaban objetos estelares y chocaban con ella. Vino este objeto enorme, eso es una teoría, que causó un impacto tan grande que gran masa de la Tierra quedó en órbita formando la Luna. O sea que ahí no es que aquí nos podemos quedar tranquilos. Además de los terremotos hay otras condiciones. Así que pues quizás por eso queremos ir a Marte. Pues gracias. Joven, Cieja.